saludándoles fraternalmente su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa Golpe a Golpe, Verso a Verso, en esta gran estación OMV Radio, desde el municipio, desde nuestra ciudad de Catepec, de Morelos, Estado de México. Vamos rápidamente a nuestra sección de poesía, Vida, nada me debes. La Unión Soviética fue un país en el que se desarrolló ampliamente el arte. Desde luego, a muchos artistas que no comulgaban con la ideología del régimen se les persiguió. Muchos de ellos tuvieron que huir del país y otra gran cantidad estuvo dominado por los dogmas del pensamiento oficial. Sin embargo, pese a todo, se generó un arte de altísimo nivel en el cine, el teatro, la danza, la pintura, la música, la escultura y la literatura, particularmente en la poesía. Tal es el caso del poeta Khirmiche Chané, escritor adigo de la pequeña región de Aguideya. La poesía de Khirmiche Chané refleja la vida de su pueblo y de su país. Escribió más de 20 libros de versos. Fue un poeta guerrero, como todo poeta. Chané participó activamente con las armas en contra del fascismo centroeuropeo. Vamos a leer para ustedes de este libro, de esta revista de 1976. Es un compendio de la literatura soviética. Vamos a leer para ustedes de este autor, Khirmiche Chané, su poema Es la costumbre de los adigos. Si rodeado de gente joven habla un anciano de pelo blanco, tu palabra nunca le cortes. Calma tu orgullo, frena tu brío, respeta siempre la edad provecta. Es la costumbre de los adigos. Si una visita llega a tu puerta, ábrele al punto tu corazón, la mitad dale de tu vivienda por algún tiempo. Séle munífico, bríndale el agua del manantial. Es la costumbre de los adigos. Casa edificas, todo el aúl ha de ayudarte con su trabajo. Solo ni un tronco moverás tú, mas entre todos el peso es mínimo. Tu casa al río mirará alegre. Es la costumbre de los adigos. Si niño o niña, un ciudadano de nuestro bello país glorioso, nace en tu casa, tómalo en brazos, planta en tu huerto ya un arbolillo, por quien tu calma viene a turbar. Es la costumbre de los adigos. Pues es el poeta Khirmiche Chané. Pues regresamos ahora a el tema que hemos venido desarrollando en nuestras emisiones sobre la historia de nuestro país, sobre el maximato, esa era tan terrible para México. Ahora nos vamos a otra nota que encontramos en el periódico Excelsior de 1923, junio de 1923, que dice así: nota, es seguro un arreglo con los Estados Unidos. Se informaba sobre la cercana posibilidad de que la conferencia México-Americana hubiera llegado ya a acuerdos, por lo que se esperaba que ese mismo día o a más tardar durante esa semana concluyeran las pláticas. Sin embargo, en Washington se tenía noticia de que en Nueva York circulaban rumores de que las negociaciones habían sufrido una violenta ruptura, lo cual fue negado por el Departamento de Estado.
¿De qué estamos hablando? Bueno, los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, de manera permanente, desconocía a los gobiernos que se le daba la gana. En el caso particular de México, con el argumento de que eran gobiernos producto de golpes de Estado, de la violencia, como era el de Obregón, pues no le daba el reconocimiento diplomático. Y se estaba en negociaciones, como ahora en la actualidad se están dando las negociaciones del nuevo tratado para rearmar el Tratado de Libre Comercio. En esa época se negociaba que Estados Unidos reconociera diplomáticamente al gobierno de Obregón. Pero, ¿qué se esconde detrás de este tipo de negociaciones? Estados Unidos lo que pretendía era que no se aplicaran las leyes producto de la revolución, que no se aplicara la Constitución de 1917, que ordenaba la expropiación de los terrenos, que no se aplicara los latifundios, que no se aplicara en los terrenos ocupados en propiedad o en renta por las empresas petroleras y mineras, especialmente de los Estados Unidos. Es decir, que se pisoteara la Constitución. Si esto se lograba, entonces sí, el gobierno, entre otras cosas, el gobierno de Estados Unidos otorgaría su reconocimiento al gobierno de Obregón. Entonces, en eso se estaba, en esas negociaciones, que al final de cuentas, un tiempecito después, el gobierno de Álvaro Obregón le cedió todo a los estadounidenses y le dieron su reconocimiento diplomático. Otra nota que encontramos en 1923, en junio, sobre la cuestión de los conflictos sindicales es la siguiente: un conflicto obrero que se logró evitar en Torreón, Coahuila. Torreón, Coahuila, junio 18 de 1923. 74 operarios de carga de la compañía minera Peñoles S.A. amenazaron con la huelga en demanda de incremento salarial por el alza en el costo de la vida. El superintendente de la metalúrgica, J.M. Godard, contestó a los obreros que serían sustituidos por otros trabajadores, dado el exceso de oferta de mano de obra en la zona. El clásico recurso del empresario apoyado por el gobierno de meter esquiroles para destruir los movimientos obreros. El ejército de obreros, el ejército reserva, predicho por Marx hacía muchísimas décadas. Ahora nos vamos al número 2285 del miércoles 20 de junio de 1923 en el periódico Excelsior, en primera plana. Ya el conflicto sindical ascendía a la primera plana de los diarios, era tan importante. La nota, el titular, la cabeza de Excelsior decía: la dictadura de los obreros en Orizaba se ha intensificado. Se continuaba destacando el conflicto huelguístico que prácticamente abarcaba toda la ciudad de Orizaba en Veracruz. El reportero volvía a insistir sobre la posición de los patrones, quienes lo que hacen es cumplir lo estrictamente estipulado por la fracción 14 del artículo 123 de la Constitución General, que a la letra dice: los empresarios serán responsables de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores sufridas con motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten. Quien esto escribía acusaba a los comités de huelga de estar intensificando la dictadura obrera, la cual se expresa ahora por medio de actos violentos, como el intento de asalto que sufrieron los industriales del Estado en la garita de la Angostura, sobre el camino de las fábricas. Se reportaba que grupos huelguistas se interpusieron al paso del vehículo de los industriales.
apuntándoles con sus armas, por lo que el chofer del auto lo arrojó sobre los atacantes con la intención de atropellarlos. Los huelguistas tuvieron que franquear el paso y el automóvil pudo huir a gran velocidad. El articulista comenta que el gobernador Tejeda permanecía en dicha ciudad rodeado siempre de obreros. El gobernador citó a los industriales en el Hotel Francia, donde se hospedaba, lugar en el que escuchó los puntos de vista de los patrones. Los empresarios se dirigieron al presidente de la República solicitándole que a los obreros que se resolviera el problema. Los señalaban que a los obreros se les olvidaban las palabras del propio primer mandatario y del secretario de Gobernación, en el sentido de que ofrecían conservar el orden con toda energía en beneficio de nuestra sociedad. Los trabajadores del depósito de la cervecería Moctezuma y de la fábrica de hielo en Veracruz suspendieron labores en apoyo de los industriales de Orizaba. Recordaron que la empresa de depósito de Moctezuma en Orizaba era una de las compañías que se oponían a pagar medio salario a cualquier índole de enfermedad. Por cualquier índole de enfermedad. El encargado del depósito y su representante solicitaron al presidente municipal que se accediera a permitir la entrada de hielo al depósito para intentar preservar 400 barriles de cerveza en existencia que de otra forma se echarían a perder. El boicot en el puerto no cesaría hasta la solución del conflicto en Orizaba. En el depósito de Nogales no hubo paro, puesto que esa empresa satisfizo las demandas obreras. Enrique Flores Magón participó en diversos mítines obrero apoyando a estas demandas. Pues por este momento concluimos nuestro programa Golpe a Golpe, Verso a Verso, desde esta gran estación OMV Radio. Se despide su amigo José Manuel Marmolejo Delgado, invitándoles a nuestra próxima emisión.